yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En esta noche quiero hablarte un poquito acerca de lo que tenemos que considerar nosotros en base a lo que la palabra de Dios está no solamente declarando para este tiempo, sino también de lo que es capaz de hacer. La semana pasada te hablaba que hay poder en el Evangelio y que tenemos que esperar ver ese poder, y te hablaba de comprobar el poder de Dios en nuestras vidas. Y hay mucho que podemos hablar acerca del poder de Dios, ¿verdad? Pero realmente creo que vivimos en un tiempo donde el Señor quiere expandir nuestra manera de pensar y llevarnos en un sentido también a reconocer que realmente lo que tú y yo no podemos esperar mucho, poner nuestros ojos es en el poder de Dios, sino en el hecho que Dios nos quiere madurar para que podamos tener autoridad. Diga conmigo: autoridad. Entonces tú tienes que ver la diferencia. Una cosa es tener poder y otra cosa es tener autoridad. Y por mucho tiempo, yo diría, la iglesia del Señor se ha enfrascado mucho en el poder de Dios, y en eso nos hemos, ¿verdad?, regocijado, hemos visto el poder, hemos declarado el poder, y es como que tener poder es wow, y qué bueno es esto. Pero la realidad de todo es que Dios no está buscando gente que solamente se maraville del poder de Dios, pero que podamos entender que hay una gran responsabilidad que viene sobre el pueblo del Señor, y eso es tener la autoridad que Él dio, dice, a su Hijo amado Cristo Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra y dio su vida, dice que porque se humilló, el Padre lo elevó hasta lo sumo y lo hizo sentar, dice, a la diestra del Padre, dándole toda autoridad y todo dominio sobre todas las cosas. Y se puso, dice, todas estas obras a su iglesia, dice, para que pudiera hacer esa manifestación. Entonces hay todo un aspecto que tú y yo tenemos que considerar acerca de que ese es un tiempo muy importante donde Dios está provocando en el corazón de su pueblo, de su iglesia, que despertemos al hecho de que el Señor quiere llenar nuestra vida de autoridad. Ahora, en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, conocemos este libro en español, Apocalipsis, pero en otras traducciones y en la traducción original se le llama a este libro el libro de la revelación de Jesucristo. Y este libro realmente no tiene mucho que ver con el fin de los tiempos, ¿verdad?, o con lo que va a pasar al final cuando Dios juzgue todas las cosas, aunque hay mucho de esto ahí. Tampoco tiene mucho que ver con la revelación acerca del diablo, ¿verdad?, aunque habla del diablo. Este libro está basado en la visión que tuvo el apóstol Juan acerca de Cristo Jesús. Ahora, si tú recuerdas y has estudiado la palabra de Dios, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en el libro de Juan
El apóstol Juan escribe de él mismo diciendo que él era el discípulo amado. Y menciona ahí que cuando incluso estaban en las interacciones entre Jesús y los discípulos, Juan era muy cercano a Jesús. Lo tenía tan, ¿verdad?, tan apegado a él. Es más, dice que en la cena del Señor Juan se recostaba en el pecho del maestro. Entonces siempre mencionaba él, se mencionaba o se llamaba a sí mismo como el discípulo amado. Bueno, muchos años después, en la isla de Patmos, como acabamos de leer, el apóstol Juan tiene toda esta revelación por visión de Cristo Jesús. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, pero antes que nada quiero llevarte al libro de Primera de Juan, otro libro que el apóstol Juan escribe, donde relaciona el hecho del poder de la palabra de Dios en lo que la palabra ya hizo en ellos. Mira lo que dice aquí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, que dice ahí es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Qué dice? Lea conmigo. ¿Qué dice? Dios, ¿qué cosa? Es luz. ¿Qué más? Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, ¿qué dice? Nosotros mentimos, ¿qué más? Y no practicamos la verdad. Pero, ahora lea conmigo la siguiente parte que dice ahí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros, ¿qué más? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando yo estaba meditando en esa semana acerca de lo que iba a compartir contigo, el Señor me llevó a esa escritura en particular. Y cuando yo era niño cantábamos una canción hace muchísimos años, dice, andaré en la luz como Él está en luz, andaré en la luz como Él está en luz, mi delicia está en la ley de Jehová y en su ley medito día y noche. Me acuerdo cuando era niño cantábamos muchas escrituras y el Señor trajo memoria a mi mente en esa semana este canto. Y empecé a considerar cómo es que en el tiempo que estamos viviendo, Dios nos está hablando de que su evangelio es poder para transformación de nuestras vidas. Y el apóstol Juan aquí ahora nos dice lo que vivimos, lo que habíamos visto con Cristo Jesús, lo que palpamos, las experiencias que tuvimos. Él está hablando cuando estaba con Jesús físicamente. Dice, ahora ese es el mensaje que les declaramos. Pero nota que él dice que el mensaje que está declarándose se va por este lado. Porque él no está hablando mucho de, wow, yo tengo el poder porque anduve con él. Quiero que notes eso. Él no dice, yo te predico con poder porque yo viví con él, yo comí con Jesús, yo estuve ahí. Él dice, sí, vivimos una experiencia, entendimos, conocimos, hay algo que nos pasó, que no podemos olvidarnos y ahora tengo un mensaje. Y lo que dice es, el mensaje es básicamente esto. Dios es luz, ¿qué más? Y no hay, ¿qué cosa? Tinieblas en él. Al estar meditando en eso, el Señor empezó a hablar mucho acerca de la realidad, de lo que ocurre cuando el mensaje del evangelio es realidad en nuestras vidas. Es verdad, es vigente, está activamente obrando en nosotros. Una vez más, es el hecho de que hay luz en nosotros. Y con eso empecé a considerar, Señor, ¿cómo es posible que tu pueblo, tus hijos, los que te servimos y te adoramos, pueda hacer que incluso sabiendo esta verdad, no lo podemos experimentar? Porque ¿cuántos entienden que a veces tenemos periodos donde no estamos en luz? Y cuando hablo de luz es tener claridad, estar con dirección enfrente de nosotros, porque muchas veces hay confusión, muchas veces no podemos ver, y como dice la Escritura, a veces hay tinieblas. Y el apóstol Juan dice, cuando uno está en Dios, uno tiene luz. Diga conmigo, tengo luz. Y dice, y cuando tú no tienes luz, dice, tú no estás en comunión con Dios. Y eso ahora nos tiene que preocupar. Porque en este tiempo es importante que notemos que las cosas como están requiriendo un pueblo que tenga luz en sus vidas. Que tengan ojos con luz, con claridad para poder ver y discernir y entender las cosas. Vivimos en tiempo donde no solamente hay confusión, pero se va a acrecentar la confusión. Hay tinieblas, pero se van a acrecentar las tinieblas. Hay todo tipo de distracción, pero va a empeorarse las distracciones. Y en medio de todo eso,
Lo que va a hacer que el pueblo del Señor se haga notar no es poder, es el evangelio de luz. Diga una vez más conmigo, luz. Entonces yo quiero que tú prestes atención, porque necesitamos tener esto tan presente en nuestro corazón y tiene que ser nuestra petición, porque Dios nos lo está revelando. Dios dice, yo soy luz y en mí no hay tinieblas. Y si tú dices que estás en luz, pero tú andas en tinieblas, tú no estás conmigo. Algo no está bien. Pero también continúa diciendo, cuando tú tienes luz, dice el apóstol Juan, no solamente estás bien conmigo, dice el Señor. Dice, cuando tú tienes luz, tú estás bien unos con otros. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? ¿Cuántos quieren estar en luz en este tiempo? ¿Tú quieres estar en luz? Levanta tu mano si usted quiere estar en luz. Sí, apláudale al Señor en esta hora. Yo espero que tú recibas esto. Muy bien. Entonces, recapitulando, si queremos que el mensaje pruebe y obre en nosotros y muestre ese poder en nuestras vidas, tenemos que considerar eso. Estar en luz no solamente significa estoy bien con Dios, sino estoy bien unos con otros. Porque a veces hemos considerado, bueno, no importa cómo yo esté con los demás, mientras yo esté bien con Dios, todo está bien. Y la palabra dice no, porque cuando tú andas en luz, ¿qué dice ahí? Vamos a leerlo una vez más, versículo 7, dice, lea conmigo fuerte. Si andamos en luz como Él está en luz, léalo fuerte, que dice, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué más? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, que dice, nos limpia. Quiero que tú leas una vez más y lo prestes atención a lo que estás leyendo. Quiero que tú entiendas en esta noche. Versículo 7 una vez más. Y no soy caprichoso, yo siento que tienes que aprender esto. ¿Qué dice ahí? Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. ¿Qué más? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo. ¿Qué es no tener comunión unos con nosotros? Lea, ¿qué dice? ¿Por qué diría la Escritura, y la sangre de Jesucristo nos limpia de qué? De todo pecado. Porque no vemos el poder del Evangelio obrar de esa manera. Porque no consideramos que eso es lo que Dios demanda de nosotros. Ahora ponte a pensar no solamente en tu vida, ponte a pensar en el hecho de lo que la iglesia tiene que hacer, del pueblo del Señor. A veces pensamos que nuestra motivación de servir a Dios nos va a llevar a pelearnos con uno o con otro. Yo he conocido a mucha gente que en nombre de Dios se pelea con medio mundo. Ministerios que en nombre de Dios declaran y se pelean con medio mundo. Y lo que la Escritura nos dice aquí es, cuando tú andas en luz, tú te comportas de otra manera. Hay otro tipo de realidad en ti. Cuando tú estás en luz, tú no vives en pecado. Y dice aquí, el pecado es que te lleva a oscuridad, es que no hay comunión. Ahora, con esto no estoy hablando de que tenemos que ser amigos con todos, porque yo sé que hay mucha gente que son bien tímidas, no son muy amigueras, y a veces pensamos, quieren que yo me haga amigo con todo el mundo. Y no estoy hablando de que seas amigo, chochera, ¿verdad? Pana, compañero, así de todo, con todo el mundo. Pero lo que sí dice la Escritura es que tenemos que aprender a tener, ¿qué cosa? Comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque ese es parte de lo que el amor de Dios produce. Pues tú nunca vas a poder tener amor a Dios y tener un problemas unos con otros. Ya no oigo amenes ahí. Ahí ya no oigo amén, ya no oigo gloria a Dios. Ya nadie aplaude, ya nadie dice predique, pastor, ¿verdad? De nuevo lo voy a decir. Cuando tú tienes comunión con Dios, no puede existir que tú tienes, ¿verdad?, problemas o diferencias o no comunión unos con otros. Y obviamente no voy a entrar en detalles de qué caso aplica, qué no caso aplica, pero lo que el creyente debería saber, Señor, si hoy en mi vida hay algo que me impide tener comunión unos con otros, yo no estoy andando en luz. Pero ve, el poder del Evangelio va a recaer en el hecho de que Cristo Jesús viene a limpiarnos de pecado. Ahora, este mismo apóstol Juan es el que habla ahora en el libro de Apocalipsis a 7 iglesias. Y les manda una carta a todas esas iglesias en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, después de haber tenido la visión que acabamos de leer. Y en esa visión él ve algo diferente que nunca había visto. Acuérdate, él conoció a Jesús en carne, era su mejor amigo, él era el amado, se echaba al lado de él, ¿verdad? Y estaba muy apegado.
ahora ve a un ser completamente diferente. Y si te acuerdas lo que acabamos de leer, dice que Jesús tenía esta figura y tenía toda esta majestad y era increíble, al punto que él un poquito más se muere de susto. Y es ese contraste nuevo, ese nuevo punto de revelación que le viene al apóstol Juan, que le lleva a hablar de esta manera. Y lo que él ve en esta visión tiene que ver con el Señor Jesús en una nueva manifestación. Dice, paseándose, en su mano tiene estrellas. Vamos a leer la escritura, ¿qué dice ahí? En medio de los 7 candeleros, a uno semejante, ¿qué dice ahí? Al Hijo del Hombre. ¿Vestido de qué? De una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y dice que tenía en su mano derecha, ¿qué cosa? 7 estrellas. ¿Qué más? De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como ¿qué? El sol cuando resplandece en su fuerza. Y aquí dice el versículo 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que han visto en mi diestra y de los 7 candeleros, ¿cómo sigue? Las 7 estrellas que dice son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y qué más? Y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Son esas 7 iglesias. Quiero que tú notes cómo Jesús le explica esta revelación que está viendo al apóstol Juan y le dice, Juan, ¿verdad? La luz viene de mí, dice, porque su rostro resplandecía. Y él es el que tenía estas 7 estrellas y se paseaba en medio de estos 7 candeleros de oro. Y le dice, estas 7 estrellas son los ángeles. Ahora, la palabra ángel viene del original, que traducido sería mensajero. Entonces la palabra ángel tiene más que ver no con un ser celestial, sino con un rol que tenía que ver dar un mensaje. Y obviamente en la Biblia vamos a ver muchos seres angelicales o celestiales enviados por Dios para dar mensajes a las personas, ¿no? Como en el caso de María, el ángel Gabriel vino y le dio un mensaje. En el caso de Abraham y así, ¿no? Muchos seres celestiales fueron enviados por Dios para dar un mensaje. Bueno, se les denomina ángeles por el hecho de que son mensajeros, no porque son seres celestiales. Pero aquí en este contexto, si quiero que notes, se les llama ángeles a los mensajeros de las iglesias, a aquellos que estaban siendo enviados a dar el mensaje a las iglesias. Y si puedes imaginarte, cada líder responsable de cada una de esas iglesias era considerado delante de Jesús como una estrella. Ahora, tú sabes que una estrella va a emitir luz. Sí sabes eso, ¿verdad? Una estrella tiene luz. Pero quiero que consideres ese aspecto de luz, porque aquí vemos que Jesús es la fuente de luz, pero ahora sus ángeles, sus mensajeros son estrellas que también pueden impartir luz. Pero luego dice que son las iglesias que son candeleros. ¿Qué es un candelero? Es un artefacto que puede dar ¿qué cosa? Luz. Entonces, con esto en mente, quiero que consideremos en el plan espiritual, en el plan del reino de los cielos. Cuando pensamos en iglesia, tenemos que considerar que no solamente se trata de congregación o un edificio o ministerios, ¿verdad? O cultos, aunque todas esas cosas son parte de lo que una iglesia puede hacer. Bíblicamente hablando, una iglesia es un candelero en las manos de Jesucristo. O una iglesia debería ser un candelero en las manos de Jesucristo. Y así como un mensajero o un ángel en las manos de Jesús es una estrella que brilla, así también tenemos que considerar que cuando el Señor establece cada uno de estos componentes, hay un aspecto de luz, una vez más, que tiene que ser parte de la realidad de la vida de la iglesia y del creyente. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que al poner esta base del Señor Jesús, cuando viene ahora a tratar, porque eso es lo que las cartas son cartas a cada iglesia para decirles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces el Señor Jesús viene y empieza a lidiar con cada uno de ellos. Y lo primero que quiero que notes es cuando Jesús lidia con sus iglesias, no lidia tanto en el hecho de que si creen en esta doctrina o en esta otra doctrina, sino más bien lidia con ellos en base a eso. ¿Son luz o no son luz? ¿Son los instrumentos que quiero que sean o no son los instrumentos que quiero que sean? ¿Y por qué eso es importante para ti y para mí? Porque también en nuestro caso tenemos que considerar al caminar con nuestro Señor,
Si nosotros vamos a afirmar que somos pueblo de Dios, nuestras vidas tienen que reflejar la luz. Ahora, en esta mañana la pastora Ashley predicó acerca de ser el mensaje y de reflejar el mensaje. ¿Y cuántos entienden que el mensaje del evangelio, cuando es predicado en nuestras vidas, como quiera que podamos decir eso, el demostrado, va y es capaz de traer luz en medio de nosotros, ¿verdad que sí? Tú no puedes llamarte cristiano, pero vivir, ¿verdad?, con un mecherito a las justas, como que dando un poquito de luz. No, el Señor quiere que seas radiante. El Señor quiere que tú puedas no solamente abrir tu boca, Él quiere que tu vida revele su luz, que sea muy claro delante de quien sea, que pueda ver uno y decir, ahí hay luz. ¿Cuántos quieren luz en sus vidas? ¿Cuántos quieren ser gente de luz? Oye, alábale al Señor en esta hora. Muy bien. Entonces, tenemos que considerar eso. Ahora, yo estaba pensando, Señor, qué increíble es que en tu plan tú nos veas de esa manera. Que tus mensajeros sean agentes de luz. Eso nos pone en una posición incluso mucho más de responsabilidad. Porque el hecho de ministrar o ser puesto por Dios para, ¿verdad?, guiar a un pueblo, no solamente tiene que ver con habilidades naturales, no solamente tiene que ver con roles o títulos, tiene que ver con algo que solamente Dios, ¿cuánto me están entendiendo? Solamente Dios puede hacer. Y eso te tiene que llevar, en el caso de los que son líderes o mensajeros, qué sé yo, predicadores, pastores, te lleva a un punto de mucha seriedad, porque ahora te das cuenta, no es solamente lo que yo hago, es qué clase de luz yo estoy reflejando, porque Cristo Jesús me tiene en sus manos para hacer luz, no para, ¿cuántos me están siguiendo? No para hacer oscuridad. Sí, alábale al Señor. Ahora, pero también del mismo modo habla que la iglesia no solamente somos gente que se reúne cada domingo, somos un candelero en medio de un mundo que requiere luz. Hay algo de Dios moviéndose en nosotros que deberíamos permitir que luz salga de nosotros. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? Pero queremos entender a qué luz se refiere. ¿Cómo vemos esto de que somos candeleros de luz? Lo primero que quiero que entiendas es, hay un condicionante, porque en una de las primeras cartas el Señor Jesús le dice, hay algo que no me gusta que están haciendo. Y le dicen, no continúen haciendo esto, porque si no vengo y les quitaré la luz. Dice, yo removeré el candelero de en medio de ustedes. Yo me puse a pensar en eso, Señor, ¿será posible que podamos ser iglesia, podamos ser un grupo que te adora, que te alaba, que sirve, que hace todo, pero sin luz? Puede ser posible que tengamos las formas, las apariencias, pero tú ya removiste el candelero, porque tú, claro, dice aquí, ahora te lo voy a mostrar, si tú no caminas de esta manera, yo voy a quitar ese candelero. Y me preocupó y quiero mostrarte esa escritura, porque mira lo que dice aquí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y que dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, ¿qué dice? Lea conmigo, vendré pronto a ti, ¿qué más? Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y una de las primeras cosas que el Señor me habló y me dijo, Rubén, nadie tiene que arrepentirse de algo bueno. Lo único de lo cual tú tienes que arrepentirte es de cualquier tipo de transgresión que está entre tú y yo. Eso quiere decir que la palabra dice, si tú no arreglas, si tú no te limpias de pecado, porque para eso sirve el arrepentimiento, entonces yo quitaré el candelero. Esto me lleva a explicarte, esto es serio, diga conmigo, serio. Y todos tenemos que oír esto, porque la palabra aquí nos anima y nos amonesta. Ten cuidado, pueblo, porque le está hablando en la iglesia, que no venga yo a remover. Y ahí empezó mi corazón a dolerse, porque siento en el Espíritu que eso es algo que Dios está haciendo en toda la tierra. El Señor está viniendo, como te he hablado, en este día nuevo, y está reordenando, y está juzgando, y está lidiando con su pueblo de una manera profunda en toda la tierra. Y lo que está pasando, el Señor está haciendo notorio, que pueda ser que habemos muchos que hemos servido al Señor, pero Él está removiendo en algunos casos el candelero que estaba en medio de ellos.
Hubo algo que hace que el Señor diga, yo no puedo mantener este candelero aquí, yo lo tengo que remover. Pero la amonestación es, arrepiéntete, haz primeras obras. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que Dios les dice esto? ¿Cuál es el error que ellos cometieron? ¿Qué les pasó? Que ahora el Señor venga, una iglesia tan chula, y les diga, ¿sabes qué? Yo voy a quitar mi candelero. Y ustedes tienen que arrepentirse. Mira lo que dice el versículo anterior. Yo conozco tus obras y tú, ¿qué dice ahí? Arduo tu trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Wow, ¿verdad? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, o sea, son gente muy capaz, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, ok, tienen mucho en sus vidas de testimonio. ¿Qué más dice? Has tenido paciencia, wow. Has trabajado, ¿qué dice? Arduamente por amor de mi nombre. ¿Y qué más dice ahí? Y no has, ¿verdad que está describiendo un pueblo bien notable? ¿Verdad que sí? ¿Sí están notando eso? Está diciendo, ustedes son increíbles, ustedes son bien pujantes, ¿verdad? Ustedes no se han rendido, ustedes han pasado cosas difíciles. Wow, ¿por qué será que el Señor está ahora amenazándoles con quitar el candelero? Mira lo que dice, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nota con lo que está lidiando el Señor. Ustedes, dice, primero que nada, yo sé quiénes son. Yo conozco lo que hacen. Y con esto el Señor no los está poniendo no los está poniendo contra la pared o avergonzándoles. El Señor Jesús les está diciendo, yo sé lo que ustedes han hecho por mí. Yo quiero que notes eso. Iglesia, muchas veces a veces pensamos, nadie sabe lo que hago por el Señor. Y el Señor dice, no, yo sé lo que tú haces. Yo sé lo que tú puedes estar dando. Y Él hace una lista y dice, ustedes hacen esto, hacen esto, hacen esto, han sido buenos en esto, han soportado esto, han sufrido esto, han tenido paciencia, han sido responsables, han cuidado. Dice, pero les falta lo más importante. Porque lo hacen eso, dice, pero han perdido amor. Hacen todo, pero sin amor. Ahora, tal vez alguno debe decir, no, yo tengo amor. La pregunta no tanto va si tienes amor o no. ¿Cuántos saben de que uno puede tener amor en 99 áreas de nuestra vida y puede haber un área en nuestra vida que todavía no estamos dando la talla? Yo quiero oír buenos améns en esta noche, ¿ok? ¿Cuántos entienden eso? Es algo bien importante. Claro, sí, alábale al Señor. Entonces, antes de ponernos en posición de fariseo para empezar a excusarnos, quiero que te abras a la palabra y te des cuenta que el Señor dice, cuando tú no estás caminando en el poder del Evangelio, entonces tarde o temprano yo voy a venir a juzgar drásticamente y a quitar aquello que es más valioso para ti. E iglesia, lo más valioso como pueblo del Señor que nosotros tenemos no son recursos, no son edificios, no son buena palabra o buena música. Todo eso es muy bueno. No son ministerios y clases. Todo eso es muy bueno. No es alcance. Todo eso está genial. Tenemos el candelero de Jesús en medio de nosotros. Cuando esta carta viene a estas iglesias, era en un tiempo muy difícil. Ellos estaban siendo perseguidos por todos lados. Más o menos unos 90 años, 95 años después de que el Señor Jesús fuera en la ascensión al cielo, viene un tiempo muy difícil para las iglesias. Y estas cartas son mandadas por Jesús a esas iglesias. Esas no eran iglesias, super iglesias, no eran mega iglesias. No tenían iglesias satelitales aquí y allá y 5, 20 cultos. Eran ministerios no solamente relativamente pequeños, pero que vivían mucha opresión. Gente que probablemente no estaban muy establecidos, porque todo el recibimiento del cristianismo viene mucho después. Ellos son, en un sentido, ¿verdad?, grupos tal vez mínimos, pequeños. Pero nota cómo el Señor Jesús los juzga como que si fueran lo más importante en toda la tierra. Quiero que notes eso. El Señor Jesús les habla y les dice, ustedes son candeleros de mi mano
y por eso les juzgo qué es lo que no tienen, qué es lo que sí tienen. Como que si ellos son parte de lo que Dios ve cuando Él lidia con la tierra, es precisamente eso lo que tú y yo tenemos que considerar. La iglesia no es solamente una conglomeración de gente que se reúne, no es un nombre. La iglesia es ese lugar donde Dios se plació de poner un candelero permanentemente ardiendo y siendo luz, sin importar el tamaño, sin importar la fortaleza, sin importar el alcance. Es cuando Dios dice: yo estoy contigo. Eso hace que la iglesia sea lo que tiene que ser. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Sí, alábale al Señor. Entonces eso me tiene que a mí hacer saber: yo no quiero perder. ¿Verdad que no queremos perder eso? ¿Cuántos quieren perder? Yo no quiero perder eso. Yo decía: Señor, no puede ser posible que nosotros no podamos considerar el hecho de que tú puedes remover cosas importantes, que tú puedes quitar cosas cuando no nos estamos dando a la tarea de rendirnos ante ti. E iglesia, quiero una vez más recordarte: en el tiempo del Señor, oportunidades tienen limitado tiempo. La escritura dice en el libro de Isaías: buscadle, buscadle. Dice en otra parte: buscadle mientras pueda ser hallado. Dice: llamad mientras tú puedas tocar. ¿Por qué eso es así? Porque a veces asumimos que siempre va a estar la oportunidad. Y aquí la escritura dice: yo vengo y puede hacer que yo remueva aquello que tú pensaste que iba a estar ahí para siempre. Entonces ellos tenían un problema: habían perdido ese amor. Ahora dice: han perdido, ¿verdad? O has dejado tu primer amor. Y a veces pensamos, cuando decimos primer amor, pensamos si tú te has enamorado, ¿verdad? Digamos que un par de veces, siempre le dices el primer amor al primer enamoradito que tuviste, ¿verdad? A mi primer amor. Bueno, no está hablando en ese sentido, ¿ok? No está diciendo volvamos a nuestro primer amor. Está hablando acerca de nuestro primer amor. En otras palabras, el más importante. Diga conmigo: el más importante. ¿Cuántos de ustedes entienden? ¿Cuántos entendemos que el más importante es el Señor Jesucristo en nuestras vidas? Sí, a la... Ahora, ¿cuántos podemos ser honestos? ¿Quieres ser honesto conmigo? ¿Cuántos podemos ser honestos? Que decir que Jesús es primero es una cosa y vivirlo es otra cosa, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben de que uno puede decir lo que uno quiere del Señor Jesús, pero en la mera hora uno va a revelar y mostrar quién realmente es primero en uno? Y usualmente, aunque no queremos admitirlo, el primero de uno es uno mismo. Ese es un problema que tenemos que sortear. Porque nuestro primer amor debería ser Él. El libro de Deuteronomio dice, cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, le dijo: ustedes me amarán con todo, con fuerzas, con mente, con alma, con corazón, con cada célula de vuestro ser me vas a amar. Y si Dios es primero, ¿verdad que nada ni nadie puede tomar ese lugar? ¿Cuántos entienden eso de lo que estoy hablando? ¿Verdad que ni tu opinión puede tomar ese lugar más grande que la opinión de Dios si le amamos? Yo quiero oír muchos amenes en esta noche. ¿Cuántos entienden lo que te estoy diciendo? ¿Y cuántos estamos dispuestos que en amor de decir: Señor, tú eres mi primer amor y yo voy a volver a ti como nunca antes en este tiempo? Porque si eso es la condición de yo perder la luz que hay en mí, yo no quiero perder tu luz, ¿verdad que sí? Ahora, esta carta se la escriben a la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante, ahí estaba esa iglesia. Entonces, este es el pueblo al que se le escribe esta carta. ¿Sabes una cosa interesante? 30 años antes, más o menos, el apóstol Pablo también les escribe una carta a los de Éfeso. Ese se le llama el libro de Efesios. Entonces imagínate, más o menos en el año 60, 62 después de Cristo, el apóstol Pablo les escribe a los de Éfeso. 30 años después, 90, ¿verdad? 95 más o menos. Ahora el apóstol Juan les escribe esta carta y les dice: ustedes han perdido su primer amor. Y sabes, una de las cosas que el apóstol Pablo les había dicho 30 años antes a esta iglesia, mira lo que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de vuestro Señor Jesucristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, ¿qué más dice? Y cimentados en amor,
Dice que seáis plenamente, ¿qué cosa? Léalo. Capaces de ¿qué? De comprender con todos los santos. ¿Cuál es qué? La anchura, ¿qué más? La longitud, ¿qué más? La profundidad, ¿qué más? Y la altura, ¿y qué más? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y cuando yo estaba meditando en eso, dije, Señor, es bien triste que esta iglesia en particular no solamente haya tenido un apóstol Pablo que les habló de esto. En el capítulo 1, si tú lees el libro de Efesios, el apóstol Pablo dice de esta iglesia: yo estoy tan contento con ustedes por el amor que tienen, el entrañable amor que tienen. Y luego sigue diciendo: continúen amándose así unos a otros, continúen amando así a Dios. Pero aquí él dice: yo oro para que la revelación del amor de Dios crezca en ustedes. Entonces, no es que ellos no sabían que era eso. Alguien ya les había hablado el mensaje, alguien ya les había dicho las cosas, ellos ya lo habían oído. Pero qué triste es que en un punto más adelante en sus vidas, el mismo Señor Jesús venga y les diga: ustedes perdieron ese amor. Ahora, obviamente en este mensaje estoy hablando de este ejemplo y ahí hablo del amor. Pero aquí está donde está mi carga en esta noche, con todos nosotros, porque es la misma carga que ha venido a mi corazón en esta nueva temporada que estamos viviendo. ¿En qué momento podemos empezar bien y luego terminar mal? ¿En qué momento podemos empezar haciendo las cosas como tienen que ser y luego, por alguna razón, terminamos donde no tenemos que estar? ¿En qué momento decimos: Señor, yo quiero todo lo que tú tienes para mí, yo quiero cada promesa, yo quiero hacerlo de tal manera que sea gloria a tu nombre? Y llega el momento cuando luego Jesús viene y dice: pero no hiciste todo lo que tenías que hacer, no te diste completamente, aquí fallaste, aquí no me entregaste y aquí soltaste, aquí te descuidaste. Obviamente en el libro de Apocalipsis se les habla a todas estas iglesias y son diferentes mensajes, pero hay un par de cosas que es lo mismo que se les dice a todas. La primera es: el que tenga oído para oír, oiga. Y eso es muy importante, iglesia, porque una cosa es escuchar, otra cosa, ¿cuántos saben qué es eso? ¿Verdad? Una cosa es escuchar, otra cosa es oír. Una cosa es percibir información y otra cosa es permitir que esa información penetre en nuestro corazón. ¿Cuántos en esta noche están abriendo su corazón para que lo que entre por tus oídos espirituales no se salga en el olvido, sino que se siembre en tu corazón y pueda producir lo que Dios quiere producir? Y número 2, en todas las cartas el Señor Jesús les dice: si están haciendo mal, arrepiéntete. Si estás caminando equivocadamente, voltea el curso. Si estás yendo en la dirección equivocada, arréglalo, dice la Escritura, en otras palabras. Y luego continúa animándoles: si tú vences hasta el final, y luego dice: esto te voy a dar. Si tú perseveras hasta el fin, esto voy a hacer por ti. Iglesia, no vivimos en tiempos diferentes. La voz del Espíritu de Dios una vez más viene a nosotros y puede estar viniendo individualmente, puede estar viniendo como iglesia o puede estar viniendo incluso a todo el mundo como el pueblo del Señor, donde Dios nos dice: yo no te llamé a rendirte, yo no te llamé a soltar, yo no te llamé a cobardarte, yo no te llamé a repensar las cosas, yo te llamé a aprender y a no soltar, a no rendirte, a perseverar y a serme fiel hasta... No, si le vas a aplaudir, apláudele fuertemente a nuestro Señor. Es muy importante que tú entiendas eso. Pueblo de Dios, vamos a tener 1001 oportunidades para perder lo que Dios nos ha dado libremente de Él. Vamos a tener muchas oportunidades para soltarnos de la mano de Dios. Vamos a tener muchas oportunidades para transgredir la voluntad del Padre. Vamos a tener muchas oportunidades incluso para llenarnos de razonamientos y excusas y tratar de explicar. Pero dice el Señor: yo conozco todas las cosas, dice Dios, y yo vengo y mi recompensa viene conmigo. ¿No tomarás tu lugar seriamente
y cumplirás todo lo que yo demando de ti, dice el Señor. Hay una última escritura que quiero leerte que me llamó mucho la atención, porque es una promesa que el Señor les da. Es: si tú perseveras hasta el fin, dice, yo te haré a ti una columna en la casa de Jehová. Y una columna es algo que es inamovible. ¿Saben lo que es eso, verdad? No es movida. Una columna dice: nunca más saldrá de la casa del Señor. Ahora, obviamente tengo mucho que decir en cuanto al hecho de que el Señor está llamándonos a poder entender cómo es que esto está en relación con su ciudad. No tengo tiempo para hablarte de eso, pero lo que quiero que notes es: estar en la casa del Señor es estar en su ciudad, y su ciudad habla del contacto entre el cielo y la tierra. Entonces el Señor está llamándonos a entender: pueblo mío, el permanecer aferrado a mí y el darme completamente lo que pido de ti te lleva a ti a ser indestructible, a ser inamovible y a mantenerte constantemente, permanentemente en mi presencia, en mi ciudad, en mi lugar de habitación. Yo no sé de usted, pero yo amo eso, yo quiero eso, y yo quiero que el Señor me dé ese tipo de recompensa. Pero hay más, diga conmigo, hay más. Mira lo que dice la Escritura. Ponme por favor la última escritura. He aquí, yo vengo pronto. Lea conmigo, ¿qué dice ahí? Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Esas palabras a mí me hacen temblar. Notas que al que se le está hablando tiene corona, ¿verdad que sí? ¿Y qué se le está diciendo? Oh, retén lo que tienes. No vaya a ser que venga alguien y tome tu corona. ¿Te imaginas, pueblo del Señor? Corona habla de autoridad. Corona habla del lugar de realeza. Corona habla de un lugar de exaltación. Y qué triste es poder decir: a mí se me olvidó, a mí se me pasó, yo me descuidé, y la corona que tenía, el lugar de exaltación, ya no está. Y necesitamos oír este tipo de cosas para nunca dormirnos en nuestros laureles espirituales y pensar: oh, Dios entenderá. Y el Señor dice: no, yo te llamo a que retengas lo que ya te ha sido dado. ¿Cuántos están recibiendo esto en esta noche? Dice: para que ninguno, sí, alábalo, ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué más? Y nunca más saldrá de ahí. Nota esto: al que venciere, yo le haré columna en mi casa y nunca más saldrá de ahí. Pero después dice esto: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, y mi nombre nuevo. La obra y la recompensa, la realidad que Dios está abriendo a que su pueblo pueda ver que es posible cuando tú retienes y perseveras y te mantienes y buscas con todo tu corazón lo que es de Dios, es que su nombre, y cuando hablamos del nombre escrito, estamos hablando no solamente de la identidad que Dios nos da, pero también estamos hablando de revelación. El Señor dice: cuando tú retienes, yo expando tu revelación. Yo te doy la revelación del carácter de Dios, porque habla del nombre de Dios, pero también te doy la revelación de la nueva Jerusalén, en el lugar donde quiero que estés. Y luego dice: pero también te daré mi nombre nuevo. Y eso es relevante, porque aquí Juan, vemos, ¿verdad?, que Juan conocía a Jesús con un nombre antiguo, pero ahora él recibe. Cuando está permaneciendo, él recibe ahora un nuevo nombre, una nueva revelación, una nueva realidad, un nuevo entendimiento de quién realmente Cristo Jesús es. Es tiempo que tú y yo nos abramos a la posibilidad de nuestro Señor dándonos un crecimiento en el nombre que Él está escribiendo sobre nosotros. Tengamos la oportunidad de que Él nos eleve en el entendimiento y podamos conocer a nuestro Señor cara a cara. Porque Jesús no es solamente nuestro amigo, Él no es solamente nuestro Salvador, Jesús no es solamente, ¿verdad?, el buen pastor, el que cuida y me guía. Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes, el que tiene dominio sobre nosotros, el que rige con mano de...
Jesús no, con nuestro Señor no podemos transar, con nuestro Señor no podemos arguir, con nuestro Señor nosotros nos rendimos ante Él, ¿verdad que sí? A nuestro Señor no le podemos decir, cuando me da la gana te sigo, cuando no me da la gana, quién sabe. No, el que tiene la revelación entiende, Cristo está viniendo a mí y yo ahora me postro delante de Él, yo ahora me rindo delante de Él, yo ahora pongo todo delante de Él, yo ahora pongo todo razonamiento, todo plan, todo sueño, toda cosa delante de Él, porque estoy delante de aquel que está sobre todas las cosas. Póngase de pie.